Ahora, en la segunda parte estamos directamente hablando del acetábulo. Seguimos hablando del hueso coxal en la cara lateral. Ahora, lo que nosotros tenemos que encontrar o saber del acetábulo, como ya lo mencioné en entonces, y vayamos directamente a lo que va a ser el néter, es que va a llegar a alojar la cabeza de lo que va a ser el fémur. Entonces, entendamos lo siguiente, que esta va a ser una cavidad o una fosa como tal semiesférica, que esta se va a llegar a articular directamente con la cabeza del lunar. Entonces, vamos a encontrar una cara semilunar, que va a ser la porción anterior o superior de esta. También vamos a encontrar lo que va a ser la fosa acetabular, que directamente sería el orificio. La fosa acetabular. Y vamos a encontrar la escotadura. La escotadura acetabular. Ahora, ¿cuál va a ser directamente lo que va a ser su función de estas? Entonces, tenemos que nosotros de alguna manera saber que a ver, vamos a explicarlo a continuación en un momento. Vamos a ver directamente lo que va a ser la articulación coxofemoral, coxis con el fémur, ¿no? Ahora, del acetábulo directamente la carilla semilunar con la fosa acetabular y la escotadura tienen una función. La general y específica de esta es que va a llegar a distribuir el peso que está recibiendo todo lo que es la cintura pélvica, y esta le está transmitiendo a los miembros inferiores. Ahora, también tenemos que saber que respecto a esto, un poco más lo relevante que la parte de la cabida de esta, vamos a encontrar en lo que va a ser la escotadura acetabular, que va a ser un pequeño espacio. Esta pequeña escotadura va a llegar a permitir lo que va a ser los vasos y el ligamento transverso del acetábulo como tal. Entonces, si sabemos que esta sería, digamos, directamente el acetábulo y esta sería la cabeza sin ninguna pasada, pues no habría paso para lo que va a ser el ligamento o los vasos. Entonces la escotadura es lo que hay un pequeño espacio donde puede hacer que éstas discurran por ese espacio. Entonces esa sería la función principal de lo que va a ser el acetábulo como tal. Ahora pasamos directamente a lo que va a ser el hueso obturador. Entonces tengamos en consideración lo siguiente del hueso obturador, que este de alguna manera del hueso coxal como tal va a ser el más prominente o el más ensanchado. Ahora, vamos a saber que esta apertura va a delimitarse como tal por lo que va a ser el isquio como tal y parte del pubis. Entonces está por estos dos. Como sabemos, el ilion está en la parte superior, entonces no tiene nada que ver con lo que va a ser el isquio y el pubis. Entonces estos son los que van a llegar a conformar como tal el agujero obturador. Ahora, vamos a tener ramas o carillas, que estas van a directamente contribuir con lo que va a ser la formación como tal. Entonces, vamos a nosotros tener primero, que este es el hueso obturador, estamos viendo la cara lateral en esta ocasión. Y también lo vamos a ver en una imagen un poco más plasmática para que se vea. Estamos aquí. Entonces, viendo directamente a estas, sus carillas van a llegar a formarla como tal. Ahora, la rama superior va a formar el límite del estrecho superior. Ahora, ¿qué es lo siguiente que nosotros tenemos que saber de este músculo como tal? Es que va a estar directamente por el tubérculo obturador y también que va a ser la parte de aquí y también la parte de aquí. Ahora, pasemos directamente a lo que va a ser la cara o el hueso coxal en la cara medial. Ahora, esto hemos visto en la cara lateral y eso nos podemos identificar porque el acetábulo está básicamente tiene que estar al lado lateral para la conexión directamente o la articulación con lo que va a ser la cabeza del fémur. Ahora vamos a pasarnos a la cara medial y para esto vamos a graficar y lo vamos a mostrar enseguida. Entonces aquí vamos a poder ver lo que va a ser el hueso coxal en la cara medial. Directamente algunas estructuras como va a ser el agujero obturador todavía se puede visualizar. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que resaltar en este? Directamente también va a tener la carilla ilíaca interna, que va a ser directamente esta de acá. Esta diferencia de la otra, esta va a llegar a ser cóncava. En la parte lateral era
La cara lateral era convexa, en este caso es cóncava, justamente por la dualidad que estas tienen que tener. De igual manera vamos a tener que esta va a ser una línea arqueada. La línea arqueada como tal va a llegar a dividir directamente lo que va a ser la pelvis mayor y la pelvis menor. Entonces puede ser un punto donde nosotros nos podemos guiar anatómicamente. También vamos a tener lo que va a ser la fosa ilíaca, donde directamente se va a insertar lo que va a ser el músculo ilíaco. También vamos a ver que va a haber una superficie auricular, que esta de alguna manera va a estar unida por lo que va a ser el sacro, que va a estar directamente aquí. Y la tuberosidad ilíaca, que va a ser directamente la inserción de lo que van a ser ciertos ligamentos sacroiliacos que vamos a poder los cuantos encontrar. Ahora, estas son las generalidades más importantes que nosotros podemos ver referente al tema. Ahora vamos a irnos directamente a lo que va a ser el hueso sacro como tal. Ahora, en este caso directamente hablando del sacro, tengamos en consideración lo siguiente, que como tal, el sacro va a estar directamente desarrollado o va a estar fusionado por lo que van a ser 5 vértebras. Estas van a ser desde la S1 hasta la S5, S4 mejor dicho. Listo. No, S1, S2, S5. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Va a tener una cara tanto medial y también vamos a tener una cara dorsal. Ahora, aquí tenemos dos vistas, tanto va a ser la vista anterior y esta una vista posterior. Vamos a poner de otro color. Posterior y anterior. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llegar a identificar esto? De alguna manera, la cara anterior, esta va a ser de una forma un poco más cóncava y lisa, y esta va a estar directamente orientada a lo que va a ser la cintura, la cintura pélvica como tal. Y esta nos va a llegar directamente a presentar las líneas transversas, que estas básicamente van a ser el punto de unión o la fusión entre cada vértebra sacra como tal. Ahora, aparte de esto, vamos a ver directamente su función de que va a transmitir lo que van a ser nervios o ramas de nervios ventrales del nervio espinal sacro. Ahora, directamente cuando nos pasemos a lo que va a ser la parte posterior, vamos a encontrar una superficie cóncava, rugosa y con presencia de crestas. Entonces, esta de alguna manera, como lo he mencionado, en la parte medial va a presentar una cresta. Y estas lateralmente también van a presentar la unión de lo que van a ser las vértebras transversas. Entonces, esta unión como tal del sacro vamos a saber que nos va a dar como tal ramas o va a llegar a la inserción muscular, pero también nos va a dar la salida de las ramas dorsales de lo que va a ser los nervios sacros. Y también va a estar directamente lo que va a ser la inserción de los músculos multífidos, erectores espinales y también para el tema de la protección nerviosa. Entonces, esta es tanto la cara anterior y la cara posterior de lo que va a ser directamente el sacro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer del sacro como tal? Es de que la base como tal, esta va a ser relacionada directamente con la lumbar, con la L5 para ser específico, y esto va a ser directamente por el promontorio del sacro, que sería la parte superior. Esta parte de aquí llega a conectarse con lo que va a ser la lumbar 5. Ahora, el ápice del sacro va a ser la parte más inferior, y este ápice como tal va a dar directamente lo que va a ser la continuidad a lo que va a ser el hueso coxis como tal, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, directamente sus caras, y las caras como tal van a dar continuidad a lo que va a ser justamente la cintura pélvica, y esta directamente por sus caras. Entonces, en este lado nosotros vamos a ver que esta se va a llegar a articular directamente con lo que va a ser el hilo, y esto va a llegar a formar o va a estar parte de la formación de la cintura escapular. Igualmente, su función como tal va a ser la distribución del peso. Entonces, en eso todavía es lo que se puede llegar a ver, tanto de las caras anteriores, claro, la anterior y la dorsal, o la ventral y dorsal. Ahora, vamos a ver, y justamente que hemos dicho que en el ápice va a llegar directamente a lo que va a ser unirse con el hueso coxis, que es justamente el tema que vamos a ver ahora. Ahora directamente hablemos del coxis.
Ya, ahora, directamente relacionado con lo que va a ser el coxis, tenemos que ver que este también va a tener caras, tanto una anterior y una posterior. De alguna manera vamos a saber que esta va a llegar a conectarse con lo que va a ser el ápice del sacro como tal, y esta también va a ser la parte mucho más ancha. Y esta, en coordinación justamente con el sacro, eh, es similar en ese contexto, solo en el contexto. En el tamaño es completamente desproporcional. Y esta va a estar unido por entre 3 a 4 a 5 huesos coxales, lo que nos dice la literatura. Pero usualmente vamos a encontrar lo que va a ser 4. Hueso coxal 1, 2, 3 y por último, la parte más que se presenta en el ápice es el coxal 4. Entonces, vamos a saber que esta base directamente va a estar articulada con lo que va a ser el ápice del sacro. Esto directamente cuando hablamos de la C1. También vamos a hablar de la cara anterior. Esta cara anterior va a ser de alguna manera cóncava y va a llegar directamente a lo que va a ser la inserción del músculo elevador del lano y el ligamento sacrocoxigio anterior. También vamos a ver que esta va a tener una cara posterior y la cara posterior directamente va a estar relacionada con lo que va a ser los ligamentos sacrocoxigios posteriores y el glúteo interno y también los anacoxigios. Vamos a ver de la manera lateral que va a estar por el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso. Y también vamos a ver los cuerpos coxigios que van a llegar directamente a lo que van a hacer formar el cuerpo del sacro, formando el hiato del sacro, que van a pasar los nervios terminales como tal del plexo del sacro. Eso referente a coxis. Ahora en el otro capítulo vamos a ver directamente todo relacionado al suelo pélvico y al perine.